Guadalupe, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Abriendo Puertas. Buenas noches. Buenas noches también a ti, Rafael, un gusto de acompañarnos. Él es representante de Concertación Popular por el Cambio. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas, gracias por la invitación que nos han hecho. También nos acompaña Roberto Rivera Ocampo, él ejerce como asesor del movimiento social dentro del CES o del Consejo Económico Social. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un espacio para acercar posiciones, para hacer una lectura crítica, razonable de aquellos puntos del país o aquellos temas del país a donde podemos lograr entre los sectores algunos acercamientos con el título de dictámenes o acuerdos que pueden ser mejor para mejorar a este país, para encontrarle rumbo al país. ¿Cuál es el objeto de este Consejo Económico Social? Bueno, el objetivo del Consejo Económico Social es acercar posiciones de los movimientos sociales, del sector empresarial, universidades y entidades de pensamiento y sindical para lograr consenso o acercamiento en temas de nación, en temas importantes del país. Para la NEP, el CES es como una propuesta que hicieron en el ENADE en 2004. Para el gobierno es una propuesta de Mauricio Funes que viene ahí y propone que haya un CES para poder hacer un diálogo. Para nosotros como movimiento social es lo diferente, es una deuda política histórica de diálogo y negociación que debe haber en este país. Porque han sido momentos de diálogo que han surgido en la historia del país, pero que se han caído por intereses económicos u otro tipo de intereses raquíticos que no han logrado proliferar la comunicación y el diálogo entre las partes. Nosotros creemos que el Consejo Económico Social es un espacio todavía muy incipiente en el sentido de que no hemos logrado crecer en un proceso de acercamiento más allá de un diálogo con los sectores. Sin embargo, es un proceso que va caminando. Cuando hay un dictamen, el Ejecutivo lo toma. El Ejecutivo nos ha dicho que cuando nosotros tomemos decisiones en consenso, a pesar de que en el decreto el CES no es vinculante, pero sí el señor Presidente de la República ha planteado que lo va a tomar muy en cuenta y lo va a asumir, ¿verdad? Lo va a asumir en la política o en la propuesta que nosotros planteamos. Estamos en el Consejo Económico Social primeramente pues porque nosotros estamos convencidos que hay una necesidad histórica de participar en las tomas de decisiones en este país y que en este momento el nuevo gobierno pues ha dado la apertura de iniciar con este esfuerzo del Consejo Económico Social a los diferentes sectores sociales, ya que otros gobiernos anteriores no lo han hecho. A pesar de ser un acuerdo de paz, los gobiernos anteriores no demostraron nunca una voluntad política. En cambio, en este momento, con el nuevo gobierno, por lo menos existe esa apertura y por nuestra parte hemos estado pues desde el primer momento participando en este espacio, convencidos de que es una necesidad la participación de la sociedad civil en las grandes tomas de decisiones del país. Y las decisiones se toman por consenso. Como sector, como movimiento social, nosotros podemos tener posición cuando no existe ese consenso, tenemos planteamiento, tenemos nuestros propios, digamos, conceptos y argumentos y en el momento preciso lo damos a conocer a la ciudadanía. El tema de la representatividad siempre va a ser un tema que genera debate y discusión porque en ningún espacio, ninguno de los que participan, llámese Consejo Económico Social o cualquiera de las comisiones que se creen, nadie es representativo de todo el espectro de actores que existe, ¿verdad? Entonces tampoco ese puede ser un criterio para decir que tal o cual actor que está participando ahí no es legítimo. Yo creo que el CES, además de lo que ya dijeron Rafael y Guadalupe, tiene una virtud y es que ha hecho que nuevamente el movimiento social, que estuvo muy activo durante cierta época en el país y que de alguna manera lo han tratado de poco a poco desarticular, hoy nuevamente retoma un espacio que le corresponde por derecho propio, ¿verdad? Y porque la nueva forma de hacer política pública necesita que esté participando
representantes del movimiento social. Van a decir, no están todos, pues sí, no están todos, y ese es un mecanismo que poco a poco se va a ir perfeccionando, esperamos. Tiene otra virtud, y es que al interior del movimiento social ha hecho que las mismas organizaciones empiecen a moverse. Hay cosas que no las vamos a lograr, que los movimientos sociales pues estamos ahí, ¿verdad? Defendiendo posiciones, defendiendo planteamientos, defendiendo propuestas. A lo mejor la empresa privada o otros sectores no van a estar de acuerdo, pero en lo que podamos ponernos de acuerdo, pues vamos a elaborar dictamen. Y en lo que no, pues vamos a hacer posicionamiento, vamos a hacer planteamiento público, ¿verdad? Es evidente que en un espacio como este hay actores que tienen más recursos que otros, y por lo tanto hay unas desigualdades o desequilibrios a la hora de entrar a negociar. Ante esto, lo que hemos analizado es que el movimiento social, aparte de que ya tiene un discurso construido, ¿verdad? Bastante claro, acompañado a eso, hemos tomado una iniciativa de tener también una propuesta técnica. En ese sentido, el movimiento social ha sido el primer sector que ha presentado un análisis y una propuesta de observaciones al proyecto de banca de desarrollo. También es el primero que ha presentado una propuesta de pacto fiscal. Nosotros hemos dicho que vamos a discutir el tema del pacto fiscal adentro, y la mayoría, solamente la NEP, se quedó sola, y fue un buen gesto de todos los sectores diciendo o se discute aquí o se discute aquí. Y respetan a la población salvadoreña, a todo el consumidor, a todo el trabajador y trabajadora, a los movimientos sociales, diciendo que en el Consejo Económico Social no debe discutirse el tema de pacto fiscal, sino que solo con los empresarios y con los partidos políticos, porque los que estamos ahí en el Consejo Económico Social, aparte de ellos, no debemos de participar porque nosotros no pagamos impuestos y no representamos a ese potencial que paga impuestos. Esa es otra gran mentira y otra gran falta de respeto, porque todos los ciudadanos salvadoreños, trabajadores, consumidores, aunque ganen salario mínimo, uno paga impuestos. Pagamos impuestos en todo y el pueblo lo sabe. Pero aquí lo otro es, y lo quiero decir a la ciudadanía, por un lado ellos están planteando que en el Consejo Económico Social no se vea el tema de pacto fiscal, y ellos ya nos hicieron llegar una propuesta de pacto fiscal a la mesa permanente del Consejo Económico Social. Entonces, ¿cómo es posible que ellos públicamente estén diciendo que no quieren que se vea el tema en el CER, pero ellos ya llevaron su propuesta al CER? Entonces, no, que sean más serios, más responsables, que sean honestos. Eso es lo que se necesita para avanzar. El pacto fiscal, que lejos de ser una cuestión únicamente de impuestos, como lo han querido hacer ver la NEP en este caso, el movimiento social entiende y conceptualiza el pacto fiscal como la discusión sobre cuáles son las apuestas estratégicas de este país, ¿verdad? Cómo estas apuestas estratégicas para el desarrollo del país deben financiarse, cuáles son las fuentes posibles de ingresos, y además qué vamos a hacer para que el gasto público sea más eficiente y más transparente. Esta propuesta todavía no está acabada, tenemos que seguirla trabajando, y en eso, desde mi papel como asesor a través de Iniciativa Social para la Democracia, es lo que estamos intentando apoyar. Como movimiento social también hemos investigado, nos hemos asesorado de cuáles son como los puntos importantes que hay que resaltar. Por ejemplo, nuestra propuesta va en 4 puntos. 1, controlar la evasión de los impuestos. Y la evasión horrible, escandalosa, que está ocurriendo del impuesto al valor agregado. No es cierto
que todos y todas estemos pagando el impuesto, se lo descuentan a la población, pero cuando tú pagas el IVA, hay otra gente que se está engordando con ese mismo impuesto y no va a las arcas del Estado como debe ir. Ya que hablan de transparencia tanto, entonces queremos ver si es cierto que podemos abrir libros de cómo están evadiendo el IVA muchas empresas, mucha gente gorda del país que lo está haciendo. Otro punto importante es la renta empresarial. Otra propuesta es otros impuestos a las ventas. Y aquí hablamos de que ya tenemos, por ejemplo, la población, como decía Guadalupe, ya paga el IVA, ya paga el FODIAL, ya paga otra serie de impuestos también. Y entonces tenemos que transparentar hacia dónde van esos fondos, cómo se están manejando esos fondos, cómo se invierten. Y la gente necesita saber eso para poder hacerlo de la forma en que, como lo estamos aplicando. Y el otro punto es cobrar impuestos a los activos de más de 100 millones de dólares. Es decir, las empresas que tengan más activos de esa cantidad, ponerle un impuesto y que tienen que también ayudar al país. Aquí hay una serie de empresas, y te podríamos señalar, los periódicos, por ejemplo, no pagan impuestos y tienen una publicidad grandísima. Y hay otra serie de empresas también a las cuales les quita todo el impuesto que puedan pagar, y nosotros creemos que eso es importante que se rescate también ahí. Modificar la ley del IVA, por ejemplo, en razón de los que ganan más, paguen más. Es decir, aquí ya comenzamos a escuchar de que quieren subirle 2 o 3 puntos al IVA. Estamos en 13 y quieren subirlo a 15. Nosotros nunca vamos a permitir que eso ocurra, al menos en esta mesa no va a ocurrir. Nos pueden meter gol, madrugones o cualquier cosa, pero en esa discusión que vamos a hacer nunca vamos a permitir. Pero sí estamos pidiendo que se le incremente eso a los artículos de lujo, a los yates, a esa gente que tiene la posibilidad de pagar más de $500,000 por un producto, sí puede entonces pagar un impuesto más allá de la población. Otro punto es modificar la ley de impuestos sobre la renta a las personas asalariadas. ¿Qué queremos decir aquí? 2 puntos. Uno, que la gente que gana menos de $500 o menos de $500, sobre todo los hombres, no paguen ese impuesto. Y otro, a las mujeres que ganen $700. Lo que queremos concentrar es, vayamos a la evasión, elusión, que si lográramos realmente controlar esta parte, solo ahí nos estaríamos ahorrando una cantidad de millones de dólares por aplicarlo en temas tan urgentes como el tema de la violencia, el tema del hambre, seguridad alimentaria, otros más que también son importantes para el país. Si bien es cierto, en este momento como Consejo Económico Social no hemos entrado en debate, entrar en discusión y en todo el proceso de diálogo para sacar un acuerdo construido por el Consejo, lastimosamente se ha dado, ¿verdad?, toda esta campaña mediática por parte de la ANEC, y creemos que esto viene a entorpecer, esto no viene a contribuir, esto no es constructivo, todo ese tipo de planteamientos de parte de ellos no abonan. Y creemos de que debe la ANEC demostrar más seriedad, mayor responsabilidad y tomar en serio el Consejo Económico Social. Por tanto, estamos con toda la voluntad política como Frente Social, como movimiento social en el Consejo, de abordar el tema de pacto fiscal. Y vemos bien la posición del gobierno de estar con toda la apertura de que primero sea en el espacio del CES donde se vea lo de la propuesta de pacto fiscal.